Buenas tardes, estudiantes. Como ustedes habrán visto en el programa, para la fecha de hoy tenemos calendarizado trastornos somatomorfos y conversivos. En realidad, esa era una denominación incompleta porque, siendo honestos, son más los cuadros que tenemos que incluir. Incluso en esta revisión hay algunos que no voy a señalar porque también son materia de pediatría, de urología, pero a lo que iba es que he denominado la clase histeria, que es la denominación antigua que se hacía a la gran eh, grupo de cuadros que se podrían abarcar dentro de esta clasificación de término histeria, ¿ya? Es un término que no usamos actualmente porque me imagino que más de alguno habrá escuchado, espero que ninguno haya sido así insultado utilizando esta palabra. Esto habitualmente, incluso los propios médicos, y les voy a mostrar algunos ejemplos, ¿cierto? Esta palabra es utilizada como un insulto. Sin embargo, en los orígenes aludía a los cuadros que vamos a revisar a continuación. Histeria es, de alguna manera, haciendo paralelos entre las nomenclaturas antiguas y las clasificaciones actuales, la histeria es una enfermedad, ¿ya? Que tiene relación con tipos de personalidad. Ustedes se podrán imaginar esto que va más en la línea del clúster B, en particular, ¿cierto? De la histriónica, ¿ya? Pero una cosa es distinta de la otra, ¿ya? Pero hay una suerte de continua, igual que en la esquizoidia entre el esquizotípico, el paranoide y la esquizofrenia, o la personalidad hipertímica y la enfermedad bipolar, ¿ya? Pero quiero señalar entonces que nos estamos refiriendo a trastornos del eje 1, ¿ya? Pero que han sido clasificados y reclasificados de distintas formas. Vamos a ir revisando. Los objetivos para hoy es que usted conozca los distintos síndromes, idealmente los distintos diagnósticos, pero al menos en los sindromáticos, ¿ya? Y cómo abarcan los distintos cuadros. Tiene que distinguir, cuando tenga un paciente, ¿cierto? Tenga que evaluar cuadros que sean de base somática, de aquellos que se expresen de forma somática, pero que sin embargo tengan su origen en lo psíquico. Ojo que a veces y muchas veces va combinado. Y producto de lo anterior, tener un adecuado abordaje frente al usuario que se le va a presentar en la consulta médica general, ¿ya? Es importante que manejen estos temas porque, como acabo de señalar, al ser de expresión somática, el paciente, ¿cierto?, no consulta al psiquiatra, ¿ya? O bueno, hay algunas cosas que son particulares que vamos a ir viendo, pero en general, el hecho de que se exprese en el cuerpo hace que el paciente recurra a un médico del ámbito más biomédico, ¿cierto? Eh, entonces, las distintas especialidades o en la medicina general, ¿cierto? Este paciente se le puede presentar, ¿ya? Eh, y como decía, muchas veces hay una comorbilidad, por ejemplo, epilepsia, con pseudocrisis de epilepsia, ¿cierto? Pueden ir perfectamente en forma comórbida. Ya, como les decía, han habido distintos eh, nomenclaturas y terminologías, clasificaciones a lo largo de la historia, y dependiendo de la escuela, etcétera, pero vamos a ir revisando algunas cosas que pudieran aparecer. Una de ellas es la somatización, es decir, el hecho de que haya una expresión en el soma, ¿verdad? En el cuerpo, ustedes se recordarán estas, los orígenes etimológicos de las palabras, ¿cierto? Esto es la expresión en el cuerpo, el llevar al cuerpo.
hemos hablado muchas veces de la distinción entre lo psicótico, que fue la unidad que terminamos, ¿verdad? Y lo neurótico, que es la unidad que empezamos ahora, ¿verdad? En términos de que se distingue, en general, los cuadros de somatización, hay una persona que está sufriendo y consciente de su dolor, está con una egodistonía, vivenciando en forma egodistónica su sintomatología, ¿ya? Hay conciencia de enfermedad, aunque sea quizá con un foco equivocado, pero hay noción de enfermedad, no se pierde juicio de realidad, aunque a veces pareciera, ahí vamos a ir viendo, pero son todas estas neurosis, ¿ya? Todo lo que vamos a ver de alguna forma presenta entonces para ir sumando somatizaciones y son cuadros que se pueden incluir dentro de las neurosis, ¿ya? También se habla de síntomas funcionales para aludir a aquellas patologías de origen funcional. Aquí yo quiero detenerme, digamos, porque hay una cosa que revisemos cómo es que se señalan y se utilizan los términos y otra cosa es que vayamos a creer en forma literal qué es lo que esto significa, ¿ya? Ahí vamos a ir viendo, incluso hay algunas estadísticas al respecto, ¿ya? Pero lo funcional tiene que ver en su descripción al hecho de que no haya una enfermedad médica detectable. Y el origen funcional, entonces, en el fondo, eh, trasunta lo psicógeno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el síndrome de intestino irritable o colopatía funcional, ¿verdad? Eh, o una disfonía psicógena, ¿cierto? Una pérdida de la voz de causa psicógena sería un síntoma funcional, ¿ya? De la mano lo mismo, ¿cierto? Un síntoma psicogénico, o sea, es el síntoma, lo psíquico, lo que se convierte o se expresa hacia el cuerpo, ¿ya? De forma funcional, en el sentido de que aparentemente no habría algún cuadro médico que lo explique, ¿ya? De la mano lo mismo, entonces se habla de no orgánico, así como hablamos, por ejemplo, de la psicosis de base orgánica, ¿cierto? Eso serían no orgánicos. Y como también les acabo de señalar, la histeria también es un término. Pero justamente a propósito de la forma despectiva en que se trata, son términos que ya no se usan en la actualidad. Eh, y además que, como les decía recién, hay que detenerse un poco porque este tipo de términos, si se fijan todos, enfatizan una cosa bien dual o bien, digamos, como extrema, polar, binaria, así de que o es cuerpo o es mente. Y la verdad que ustedes saben que son siempre ambas cosas, ¿ya? Entonces, eh, y en muchos aspectos hay cosas que no hemos podido demostrar, ¿ya? O exámenes que no están dentro de lo que le hacemos habitualmente a un paciente y por eso no encontramos nada, ¿verdad? Mucho cuidado con lo que digan, ¿verdad? Porque cuando se le dice, no, no tiene nada, ¿verdad? Y el paciente, ¿qué es lo que siente? Que uno le está diciendo que es un loco, que es un persona mentirosa, ¿ya? Bueno, hay algunas cosas que tenemos que efectivamente aprender a distinguir. Puede ser que efectivamente nos estemos enfrentando a una persona que nos esté engañando, ¿ya? Bueno, ahí voy a ir explicando. Pero en general aquí estamos hablando de trastornos que se van a denominar psicofisiológicos, ¿cierto? Porque eh, comprenden la esfera psíquica y también la fisiológica, ¿ya? Ahora, ustedes me preguntan a mí, en mi modo de ver, todos son trastornos psicofisiológicos, ¿ya? Pero acá se refiere más específicamente a aquellos en que no hay una clara, se refiere a a esta intersección, ¿ya? Donde no hay una clara enfermedad orgánica, ¿ya? Eh, o puede haberla, pero combinada, ¿cierto?, con otros cuadros donde no hay una enfermedad orgánica, pero hay síntomas somáticos o que toman forma de lo somático, ¿cierto? Por eso somatomorfo, o psicosomático, o, o de somatización, en distintas denominaciones, como decíamos, pero en donde predomina lo psicológico, ¿ya? Eh,
una de las cosas, ¿cierto?, dentro de lo clínico general, es que en lo orgánico, habitualmente ustedes saben, ¿verdad? Uno recoge una anamnesis que es bastante característica y que está puesta en lo físico, ¿ya? Pero pueden haber combinaciones. Bueno, les voy a señalar, voy a leerles esto que lo saqué de esta revista que les señalo aquí, ¿ya? Eh, entonces, comillas, ¿no? Cuando comencé a hacer mis primeras armas en medicina como practicante, a un estudiante, la histeria era, yo diría, es algo realmente molesto para los clínicos. Bueno, y molesto de pronto porque por las propias características de personalidad, hay que tener ojo con qué es lo que uno se molesta para trabajarlo personalmente. Eh, Bien, y a tal punto que cuando llegaba un caso de histeria a la guardia se decía, ¿quién es el último que entró a guardia? Que se ocupe así nosotros no perdemos tiempo con esto. Y nos ocupamos de los casos en serio. Recuerdo una chica llegando semi paralizada en brazos de su padre, con la madre, el novio, alguna tía y otros familiares angustiados, acompañando el cuadro que semejaba más al de una opereta que al de una emergencia. ¿Cierto? Con mucho histrionismo, con una gran audiencia. La pobre histérica, esas son ciertas palabras que no debiésemos ocupar, caía así en manos del más inexperto de la guardia, ¿cierto? Era como el que estaba pagando en la visión. Por aquellos tiempos llamado el perro, por haber sido el último en llegar, y tenía la siguiente instrucción, a sacarle el público, ¿ya? Porque es cierto que muchas veces las cosas se modifican dependiendo de que hayan presentes o no. A veces, pues, ¿verdad? Si el paciente no sabe que está siendo visto, no hace los síntomas, aunque sea desde lo inconsciente, ¿ya? Entonces, sacarle el público, de hacerle parloterapia, en el fondo eso, ¿cierto? De una manera, yo pienso también despectiva, ¿verdad? De hablar del fondo, de hacer un encuentro, de hacer un diálogo, hacer una entrevista, de hacer una intervención que fuera psicoterapéutica, aunque no se trate de una psicoterapia, ¿cierto? Probablemente que identifique algún conflicto, ¿ya? Y quedarse con ella y hablarle hasta que se le pase, ¿ya? Uno de los clínicos tenía su remedio para la histeria. Decía, cuando tengan una paciente histérica, busquen el analgésico intramuscular más doloroso e inyéctenle en la nalga a presión. De esa manera verán cómo deja de ocuparles el tiempo y pueden dedicarse a lo suyo. Él se consideraba a sí mismo benévolo. Yo soy mucho más suave que mis maestros. Ellos me enseñaron que había que apretar los pezones para sacarlas de la crisis. Y bueno, ustedes saben que es una, o bueno, ustedes me contarán el estado del arte, pero hasta donde yo entendí, es una de las maniobras que a veces se utilizan para evaluar el estado de coma, ¿cierto? En relación, o el mismo Glasgow en relación a la respuesta al dolor. Estamos claros que hay otras formas, pero son cosas que uno ve. ¿M? Quizá aquí esté un poco como extremo, pero son cosas que uno ve y que yo los invito a cambiar, por cierto. ¿M? Bien, entonces algunas como cosas que se nos presentan dentro de lo psicofisiológico y que por supuesto se entremezclan con lo somático. eh, una cosa es la hiperventilación, ¿cierto? La angustia con disnea, eh, con ahogo, ¿verdad? Que se empieza a ampliar y a ser más frecuente, de manera que finalmente se genera un síndrome de hiperventilación. ¿M? Ustedes saben que eso, bueno, ustedes me recordarán, pero genera toda una alteración hidroelectrolítica y en definitiva de los potenciales de membrana que lleva muchas veces a contracturas musculares, ¿verdad? Que pueden parecer cuadros conversivos, pero que tengan igualmente una base fisiológica, ¿cierto? Finalmente por el pH y por los electrolitos. Entonces, la hiperventilación, mareos, desmayos, lumbagos, la preocupación sobre la salud o sobre el cuerpo. Esto a veces no son solamente enfermedades, a veces la forma de la nariz, em, algún ruido intestinal, ¿ya? Eh, Síntomas, digamos, pseudoneurológicos como la amaurosis fugas, aunque ojo que puede ser un TIA, ¿cierto? Un accidente químico transitorio. eh,
síntomas que no tienen en el fondo una forma focal neurológica, o síntomas muy inespecíficos. Pero ojo que siempre todo esto pudiese corresponder y darse en un contexto muy perfectamente orgánico, ¿ya? Creo que les he dado muchas veces la lata de la primera paciente que tuve en medicina interna, que llevaba mucho rato en psiquiatría, años, tenía fichas y fichas, carpetas y carpetas, y finalmente la supuesta pseudoepilepsia que tenía era un tumor que producía, era un insulinoma, ¿ya? Se hacía hipoglicemias y por eso convulsionaba, o sea, estaba lejos de querer simular eh, o de tener una cosa inconsciente, ella estaba genuinamente convulsionada, ¿ya? Entonces, em, sean criteriosos y estudien, descarten, excluyan. Bien, una de las cosas que me llevó a la psiquiatría era que finalmente en todos los sistemas, todas las especialidades, eh, presentaban lo psiquiátrico, ya sea del diagnóstico diferencial directo o patologías médicas, digamos, lo que tiene que ver con el LAS, lo médico que se expresa genuinamente en lo psiquiátrico, ¿ya? Por ejemplo, una psicosis lúpica, o en este caso, como síntomas eh, psicosomáticos en los distintos sistemas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay, hay distintos tipos de apnea, ¿no? Hay apneas que nos vamos a preocupar, que vamos a poner un monitor, y hay otras apneas que son más bien eh, emocionales, ¿ya? Hay genuinamente personas asmáticas, pero que pueden hacer obstrucciones bronquiales, ¿ya? O de pronto no ser asmáticas, pero generar broncoespasmo, ¿ya? Eh, las alergias y el asma, ¿cierto? De la mano lo mismo, suelen ser muy asociadas a ansiedad. ¿M? En el sistema digestivo, los cólicos, ¿ya? Especialmente en niños pequeñitos, en lactantes, ¿ya? Esto va muy, por supuesto, de acuerdo con la edad, eh, pero ojo que podría ser, ¿cierto? Una intolerancia alimentaria, distintas cosas. En los escolares es frecuente esto que se abrevia DAR, que tiene que ver con los dolores abdominales recurrentes, ¿ya? Eh, Muchas veces se suele rápidamente creer que el niño está simulando eh, con tal de obtener una ganancia, ¿ya? Eh, pero si ustedes se dan cuenta, el niño genuinamente sufre dolor, ¿ya? Que haya una cosa quizás psicológica detrás, lo mismo que en los cólicos, en los apegos más inseguros o por situaciones, ¿cierto? Em, el rápido retorno laboral, las condiciones de inseguridad materna, ¿ya? A los niños les duele. No es una mentira, no es una cosa facticia. También es frecuente cuadros alimentarios, rechazo a la alimentación, eh, la regurgitación, ¿cierto? El eliminar el alimento, no poder deglutirlo. eh, bueno, de la colitis ulcerosa, ¿cierto? Ustedes se recordarán, hay una serie de estudios, incluso eh, a nivel histológico, ¿verdad? Nos vamos a decir que no tiene una expresión o una base orgánica, ¿ya? Sin embargo, lo mismo que las úlceras pépticas tienen una relación por lo autonómico con lo emocional. ¿M? eh, También están incluidos aquí los trastornos de eliminación. Eso, por ejemplo, y quiero que los veamos un poco más en los casos, ¿ya? Pero la enuresis, la encopresis, especialmente si son secundarias, ¿cierto? Tienen mucho de sospecha de psicosomático. Eh, y bueno, puede esto estar relacionado con constipación o con
finalmente con megacolon. O sea, me tocó ver casos que había que hacer resección de colon por un megacolon, eh, bueno, supuestamente de origen psicosomático. Y así lo dermatológico, recuerden que la piel tiene el mismo origen que el sistema nervioso, ¿ya? Así que es, es natural que se presente ahí. ¿Ya? Vamos a ver algunos cuadros específicos en los que también es claramente directa la relación con la piel. Y en los trastornos del sueño, muchas veces el sueño suele ser un marcador inicial, ¿ya? Y los terrores nocturnos, ojo, ¿cierto? Porque ahí estamos hablando de trastornos del sueño, ¿ya? Parasomnias, disomnias, que son propias del preescolar y que tienen que ver con los cambios de fase del sueño, ¿ya? Entonces, insisto, siempre es un terreno, ¿ya? En que, y si somos acuciosos, siempre está comprometido mente y cuerpo. La clínica y los cuadros, digamos, los diagnósticos, van a variar dependiendo de la etapa del desarrollo o del desarrollo mental, ¿cierto? Si hay un funcionamiento, una edad mental baja, va a funcionar entonces como la etapa del desarrollo respectiva. Entonces, desde lo psicofisiológico, bueno, algunas cosas ya las habíamos adelantado. En los escolares ya empiezan algunos síntomas un poco más configurados, ¿ya? Y en los adolescentes y en los adultos empiezan a aparecer un poco cuadros más parecidos a enfermedades, ¿m? Ya sea desde la elaboración del cuadro como del conocimiento de la persona de los cuadros clínicos o como esté de moda, entre comillas, hacer diagnósticos. Por ejemplo, hay épocas en que, por ejemplo, en la década de los 80 era muy dado a darse el diagnóstico quizá de esquizofrenia, de pronto en los 90 y en los 2000 fue más hacia lo bipolar, ya ahora hay otras entidades que quizá previamente se hablaba como con otros términos, en fin. Entonces, de acuerdo a eso, a lo mejor ahora quizá por el mismo COVID, ¿ya? De acuerdo a lo que esté un poco en lo epidemiológicamente resonante o conocido por la gente, entonces vamos a encontrar distintas expresiones. Bueno, y esto desde lo semiológico, como conversábamos hace un rato atrás, la semiología suele ser muy clara, muy característica, ¿ya? Por eso es que habitualmente uno hace el diagnóstico con la pura entrevista, con la pura anamnesia, ¿ya? Pero cuando no está esa cosa clásica, ¿ya? Cuando es vago, cuando es inespecífico, cuando no hay un patrón que sea consistente, ¿ya? Cuando hay mucha variabilidad en los síntomas, ¿ya? Lo polimorfo, lo proteomorfo, ya la tendencia a la cronicidad, pero con episodios, digamos, intercurrentes, sin embargo, una buena salud general, ¿cierto? No como pudiésemos pensar en una enfermedad intestinal, ¿ya? O en una neoplasia maligna, en fin, ¿ya? eh, no hay, digamos, esta como adecuado rol de enfermo, digamos, me presento un cuadro clínico y yo busco ayuda, ¿cierto? Y tomo una conducta como la esperada. Conviene hacer un patrón temporal, un análisis de patrón temporal, para ver si hay una relación con entre los síntomas
y el aumento del estrés, ¿ya? La no respuesta a tratamiento, ¿cierto? Por suerte, que es algo que nos tiene que hacer pensar en que estamos frente a un error diagnóstico y que por lo tanto puede haber alguna clase de cuadro psicosomático en la base, ¿ya? Bueno, les dije que les iba a comentar desde la historia, ¿ya? Me parece que si bien son descripciones inestructuradas, con términos muy antiguos, ¿cierto? Porque estamos hablando de siglos atrás, pues, ¿cierto? ¿Se recuerdan Kraepelin de los primeros el que instauró la nomenclatura de demencia precoz? ¿Se recuerdan? Entonces, dentro de, como les comentaba, ¿cierto? El pobre no tenía instrumentos terapéuticos, ¿no? Entonces, su legado fue en la descripción de los cuadros clínicos. ¿M? Entonces, él habla la accesibilidad afectiva aumentada, la falta de perseveración, ¿cierto? La cosa como superflua, ¿ya? No comprometía, ya que se deja fácilmente seducir por lo nuevo, ¿no? Así como pololos y pololos, pololas y pololas, em, la exaltación, pero no la exaltación del yo, ¿cierto? La cosa chismográfica, que bueno, algunos dicen que tiene que ver con lo social, ¿no? Eh, la pseudología fantástica que decía Schneider, y que describe aquí como fantasía el Krepel, el mucho imaginarse cómo hubiese sido, lo que uno pudiese ser, en fin, de situaciones divagantes, la tendencia a la mentira, bueno, y hay cosas que yo creo que también están un poco interferidas por la época, ¿no? Esto del romanticismo. Eh, Acá Jasper, ¿verdad? Que también le señalaba que es una persona a quien le tenemos gran herencia. Esto lo teatral, lo falso, lo inauténtico, ¿no? Esto es súper clave, incapaces de ninguna relación afectiva duradera. Aquí un poco estamos ya un poco em, en el intermedio con la personalidad histriónica. ¿M? eh, Schneider acuña, bueno, ustedes saben que el CIE-10 usa mucho de Schneider, entonces Schneider es el que habla de esto de necesitado de estimación, ¿m? Con distintos grados de inteligencia. Ojo ahí que probablemente em, la inteligencia va a aportar para bien y para mal, ¿cierto? Porque cuando hay muy poca nivel intelectual, al haber entonces poca capacidad de elaborar en los conflictos psíquicos, se da fácil la expresión hacia el cuerpo. ¿M? Por otro lado, el tener un buen nivel intelectual puede hacer que se trate de una persona que tenga mayor capacidad de estudiar cuadros clínicos y por lo tanto eventualmente tener la capacidad de simular o de hacer desde el inconsciente cuadros que puedan parecer em, otras enfermedades. ¿Ya? Bueno, aquí voy a ir un poco rapidito porque estas son cosas como antiguas, ¿verdad? Pero todas válidas, ¿cierto? En el entendido de cómo vamos a utilizar las nomenclaturas, ¿no? Entonces, se fijan cuando la sugestión no es consciente, ¿ah? Por eso es que no corresponde, bueno, nunca corresponde, ¿no? Pero ese maltrato, ese castigo, digamos, esa cosa condicionado, no corresponde si tú no lo hace la persona por molestarte, ¿ya? Esto no es consciente. ¿M? Y es en el caso del estrés contra la voluntad. ¿Ya? Entonces hay eh, estas cosas que son desproporcionadas, ya que tienen mucho que ver con la sugestión, ¿verdad? Por eso se habla de la histeria colectiva, ya, o estos eh, cuadros en que de pronto están todos enfermos, ¿cierto? Yo me acuerdo que al principio del COVID estaban todos con molestia, en fin, ¿ya? Al punto de creer en una fantasía que la propia persona inició, eso sí, pasan esas cosas, ¿ya? Hay una vulnerabilidad, una predisposición a, desde el juego, desde la simulación, eh, subir de plataforma a estos cuadros graves que vamos a ir describiendo. ¿M? Em, Hay distintos fenómenos que pueden ir evolucionando. Entonces,
por ejemplo, podemos observar la risa histérica o algunos síntomas, la anestesia puede llegar a ser de origen psicológico. ¿M? Los estados como de trance, ustedes recordarán historias cuando efectivamente se hacían intervenciones quirúrgicas sin anestesia. Em, Bien, miren esto que en el fondo es como para señalar los distintos cuadros y cómo modula la conciencia, ¿no? Está en blanco lo que es consciente y los rayados lo inconsciente. Entonces, hay cuadros, ¿se recuerdan cuando vimos en cuarto los estados crepusculares? Aquí había un cuadro, un compromiso, conciencia. Estos son cuadros inconscientes, ¿ya? Eh, y en esto que estamos hablando, o acá, ¿verdad? Eh, aquí hay oscilaciones, ¿ya? Eh, y acá hay una situación bastante eh, similar a la normal porque señala aquí que es sin síntomas manifiestos. ¿M? Eso va a depender de cómo se haga la separación. ¿M? Acá es sin conciencia. Esto se refiere a esos casos cuando hablábamos, por ejemplo, de esas doble personalidades, que yo tenía, qué sé yo, el día era, voy a hacer una exageración, monja, y en la noche era prostituta, ¿ya? Y cada personalidad tiene noción de sí misma y no de la otra. Y bueno, también está lo otro que es del concepto de las personalidades múltiples, que te dicen, tengo 8 personalidades, cada una tiene su función de alguna manera en lo psíquico. Voy a ir apurando para esto, por ejemplo, la parálisis histérica del brazo después de una caída, o esto que es interesante porque perfectamente puede dar lugar finalmente a un cuadro, a una obesidad, una bulimia, ¿ya? El afecto doloroso reprimido en la ingesta. La pena, por ejemplo, que no vivo y que la reprimo, o que la reemplazo en el fondo por el comer, y cómo esto me lleva al vómito histérico. Ya, entrando más en materia más moderna, ¿ya? Aunque esto ya que les voy a mostrar, eh, en rigor ya no es DSM-5, el DSM-5 no lo entiende así, pero desde el punto de vista pedagógico sigue siendo útil esto que les voy a ofrecer, que es más bien DSM-4. Entonces, tengo trastornos somatomorfos, en donde hay síntomas físicos, ¿cierto? Con forma de lo corporal. No se explican completamente por una condición médica o por alguna sustancia o incluso desde el diagnóstico diferencial psiquiátrico, pero causa una alteración funcional, ¿cierto? No pudiste ir a clase porque te dolía mucho la cabeza o la guata, estabas con diarrea, estabas vomitando. ¿M? No es producida voluntaria o intencionalmente, ¿ya? Y bueno, habían distintos subtipos en el cuadro. Aquí, bueno, como siempre, la apreciación subjetiva de la persona que está evaluando, ya hay finezas clínicas. Tenemos que ver si es que la enfermedad física da cuenta del nivel del impedimento del paciente o este es exagerado, ¿cierto? La proporcionalidad entre, por así decir, la lesión y la pérdida de funcionalidad. ¿Cuál es la respuesta que tiene la persona sobre este como eh, nivel de control del paciente sobre los síntomas? ¿Cierto? ¿Cómo le afecta el, por ejemplo, no poder mover la mano, o la pierna, en fin? ¿M? Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con cuadros facticios en que sí hay, ¿verdad? Eh, una conciencia o una voluntad, ¿ya? O el cuadro de abuso por poder o trastorno de Münchhausen, ¿ya? Síndrome de Münchhausen, una enfermedad. ¿M? O alguna, ponte tú una esquizofrenia pseudoneurótica.